En Romanos capítulo 6, versículo 4, la Biblia dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La idea de que nos enseña la palabra de Dios de la resurrección, de la muerte, de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, es una idea muy fácil de entender. Está hablando la Biblia de términos legales. Tú tienes una deuda, se tiene que pagar. Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, dice la palabra de Dios que todos pecamos y por lo tal todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos tenemos que pagar porque pecamos. Y no estamos hablando de pecados de asesinato, de robar, aunque también son pecados, pero pecado es pecado. Cualquier mentira, cualquier engaño, cualquier robo, cualquier cosita de ese tipo te aleja de la presencia de Dios. Ya no te hace digno porque ya no eres santo, ya no eres puro, ya no eres limpio. Ya no puedes estar entonces delante de Dios. Y la palabra de Dios dice entonces, ya que Dios es el dador de la vida, que lo único que queda es muerte, alejado de la vida que es Dios. Entonces esa es la idea que siempre predicamos, que porque la Biblia es la que nos enseña de la muerte de Jesucristo. Él pagó por ti, ya no tienes que pagar tú. Ese es el evangelio. A diferencia de otras religiones que le dicen, usted tiene que dar dinero para ganarse la gracia de Dios, para ganarse el perdón de sus pecados, o tiene que caminar de rodillas, o tiene que retirarse a algún convento, o tiene que hacer un sacrificio extra para que usted pueda ganarse el favor de Dios. Lo que la palabra de Dios dice que Jesucristo pagó por usted todo, todo. Lo que nos queda a nosotros es extender nuestra mano, nuestro brazo de fe y agarrar el regalo que Él nos da. Y en el momento que se tenga que dar cuentas, en el momento que tenemos que pagar por nuestras deudas, Jesucristo paga por nosotros. La paga del pecado es muerte, Jesucristo murió por nosotros. Pero volviendo a la cita aquí en Romanos, capítulo 6, versículo 4, dice la Biblia, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La primera pregunta es, ¿cómo fue que Jesucristo logró resucitar? ¿Cómo es que alguien que muere puede resucitar? Y este texto aquí en Romanos 6:4 dice bien claro, ¿por qué? Por la gloria del Padre, por el poder de Dios, por lo que Dios puede hacer. Por eso resucitó Jesucristo. Cuando está predicando Pedro en Hechos capítulo 2, en el versículo 24, dice Pedro bien claro, Dios le levantó de los muertos. ¿Cómo resucitó Jesucristo? Porque Dios lo levantó, Dios lo resucitó. Por la gloria de Dios el Padre. Y entonces nos hacemos una otra pregunta, y la pregunta es, bueno, qué chido, ¿no? Pero ¿qué significa eso para mí? ¿Qué quiere decir para mí ese asunto? Bueno, la misma cita aquí en Romanos 6:4 dice, como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Y no está hablando de cuando usted muere y se va a encontrar allá en la gloria, está hablando del día de hoy. Para que hoy, aquí en la tierra, en ese cuerpo que usted tiene, ande en vida nueva. Y luego explica Romanos 6:4. Dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es lo que simboliza el bautismo. Que con Él morimos, somos sepultados y resucitamos. Resucitamos. El asunto es que hay mucho religioso que no ha muerto. No ha muerto. Y se han hecho bien religiosotes. Pero no han muerto, no han sido sepultados y por lo tal tampoco han nacido de nuevo. Ese es un problema serio, brother. Es un problema serio. Porque algo tiene que morir. O más bien, alguien tiene que morir. En Colosenses capítulo 2, versículo 12,
Otra vez dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ahí están otra vez todas las ideas juntas. Tienes que morir, tienes que ser sepultado y tienes que resucitar con Él mediante la fe por el poder de Dios. Brothers, el día de hoy usted y yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes pueden reconocer a un religioso nomás con verlo. Y usted puede ir a un restaurante y dice, estos de aquí son religiosos. En algunas ocasiones hasta puede saber de qué religión son. En otras ocasiones hasta sabe de qué denominación o de qué secta pertenecen. ¿Cómo se ve alguien que muere por Jesús? ¿Cómo se ve alguien que verdaderamente ha muerto por Jesucristo aquí en la tierra? Pues hay muchos ejemplos, y podríamos abarcarnos buen tiempo viendo eso, pero nomás para darle algunas características que el mismo Señor Jesucristo dijo. Cierta vez, allá en Mateo, en el capítulo 8, versículo 21 de adelante, se acercó un hombre y le dijo a Jesucristo, Señor, te quiero seguir. Y Jesucristo le dijo, ven, sígueme. Y el hombre le dijo, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesucristo le respondió en el versículo 22, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si vives para Cristo, si vives de nuevo, ya no estás muerto y sigues a Jesucristo. Una persona que ha nacido de nuevo sigue a Cristo Jesús. Y todavía lo agrandó más esta idea de Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 37, cuando dijo Jesucristo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Porque seguir a Jesucristo es tenerlo en primer lugar. Es ser la prioridad muy por encima de papá, de mamá, de hijo, de hija y de cualquier otro familiar o cualquier otro ser amado. Seguir a Jesucristo es darle el lugar que Él se merece. Seguir a Jesucristo es pensar en Jesús antes de pensar en el dinero, en el trabajo, en las vacaciones, en el placer, incluso en comer. Seguir a Jesucristo es tenerlo en primer lugar. Eso es lo que es una persona que ha nacido de nuevo. En Mateo capítulo 16, versículo 24, dijo Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa es una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que se niega incluso a sí mismo. Cuando nos negamos a sí mismo, decimos, ¿sabes qué? No importa lo que yo pienso, lo que importa es lo que piensa Dios. Y en su escritura, esto es lo que Dios dice. Aunque no se acomode a mi filosofía o a mis emociones, es lo que Dios dice. Y ahí doy mi brazo a torcer, porque Él es primero. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, brothers, es fácil entender que tiene a Jesucristo muy por encima de uno mismo, ya no nomás de mamá y papá. Primero está Dios y después estoy yo. Yo sé que es contradictorio a lo que nos enseña la sociedad del día de hoy. El día de hoy la sociedad quiere que usted se ame, se cuida, se valore, se ponga atención y usted es un Dios para usted mismo en la sociedad el día de hoy. Y ese ha sido el problema principal de todo ser humano. Adán y Eva quisieron ser igual a Dios. Y por eso estamos donde estamos. Entonces, brothers, usted diría, bueno, resucitar parece lo mismo que nacer de nuevo o ser nueva criatura. Y yo le digo, sí es. Usted sabe que su cuerpo va a morir eventualmente y su cuerpo va a resucitar. Pero todos los cuerpos van a resucitar. La palabra de Dios dice que tanto malos como buenos, todo mundo va a resucitar. Algunos para perdición eterna y otros para estar con Dios por siempre. Pero todo mundo va a tener un cuerpo resucitado. Pero espiritualmente no todos resucitan. Algunos siguen desconectados de Dios
por siempre y siempre y siempre. Y ese nacer de nuevo, ese tipo de resucitar es lo que estamos hablando hoy. Que su alma tenga vida, que su alma esté conectada con el Espíritu de Dios. De eso es lo que habla Romanos capítulo 6, versículo 4, cuando dice que en el bautismo morimos para vivir juntamente con Él. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó Él mismo, está hablando de Jesucristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Dice que murió Jesucristo, pero luego explica para qué murió Jesucristo, 1 Pedro 2:24. Dice, murió Jesucristo para que nosotros vivamos. ¿Sí se fijó? Esa fue la razón por la que Jesucristo murió y resucitó, para que usted pueda tener vida. Para que usted pueda estar conectado con Dios. No para que se haga religioso y el día de religión no coma carne o no coma ya o se vista con garras en la cabeza. No, para que esté conectado con Dios, para que tenga una relación con Dios, para que pueda platicar con Él. De eso se trata. 1 Juan capítulo 4 versículo 9. Fíjese, Pedro dijo, murió para que tú vivas. Ahora Juan, en el capítulo 4 versículo 9 de 1 Juan dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ya lo había dicho Pablo, ya lo dijo Pedro y ahora lo dice Juan. ¿Para qué murió Jesucristo? Para que vivamos por Él. Jesucristo no murió para que usted y yo seamos compas. Jesucristo no murió para que nosotros tengamos una relación chida y seamos amigos. Jesucristo murió para que usted tenga una relación con Él, con Jesucristo. De eso se trata. No murió Jesucristo para que usted se crea mejor o superior a las demás personas. Murió Jesucristo para que usted, al entender que no tiene el suficiente valor para estar delante de Él, Él le dio el valor para estar delante de Dios y de esa manera tenga una relación con Él. Pero la verdad que la Biblia nos enseña bien clarote que nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Qué tragedia, ¿no? Qué locura. Pasarnos toda una vida de religión y luego todavía a un nivel todavía superior, porque participamos de la cena del Señor, participamos del bautismo en agua, hasta diezmos damos y nos vestimos de tacuche y evitamos comer acá y beber allá y nos hacemos tan apretaditos, pero seguimos con un corazón tan negro, tan oscuro, que en el día que hay que dar cuentas, en el día que estemos delante de su trono, no vamos a poder entrar a la gloria de Dios porque no nacimos de nuevo. ¿Para qué tanto sacrificio? Si no naces de nuevo, si no estás interesado en nacer de nuevo, pues oyes, éntrale, embárrate, atácate, dale. Nacer de nuevo es bien importante. Cuando se acercó Nicodemo en Juan capítulo 3, ese religioso que se suponía que se la sabía de todas a todas, se acercó con Jesucristo de noche para preguntarle, porque le daba miedo que lo vieran los demás. Y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. No importa cuántos títulos tienes, cuántos diplomas, cuántas graduaciones, no importa qué tanto conocimiento tengas, qué tan inteligente, no importa que puedas caminar de manos por 10 millas, nada de eso cuenta. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Es más, ni siquiera importa que te sepas de memoria los libros de la Biblia o los capítulos que están dentro de los libros de la Biblia. Lo importante es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Para eso murió Jesucristo. Oiga, ¿cómo nacemos de nuevo? Porque el día de hoy hay mucho religioso, mucha gente que pretende una vida nueva. Pero cuando usted los observa, se da cuenta que dentro de la iglesia son unos y afuera son otros. Dentro de la iglesia hasta Dios les controla su lengua, pero de afuera parece que el Satanás los trae correteando.
Y uno dice, ¿cómo que nació de nuevo? Si allá es uno y acá es otro. Dentro de la iglesia son muy santos y muy generosos, y allá afuera son más tranzas que los políticos y abogados. ¿Cómo, cómo le hacemos? Y a lo mejor usted ha observado a personas así, dice, esto es imposible. Esto de nacer de nuevo son mentiras, son piñas, son charras. Que no le digan, que no le cuenten. Son puras emociones. O a lo mejor usted se ha visto a gente que verdaderamente, genuinamente, sinceramente ha nacido de nuevo. Y a lo mejor usted dice, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Yo quiero dejar de vivir esta vida de tanta depresión, de tanta tristeza, de tanta ansiedad. Esta vida donde nomás estoy correteando y buscando placer y deleites porque me siento muerto y quiero vivir, quiero gozar, quiero disfrutar. Y cuando estoy solo me siento solo. ¿Cómo le hago para tener eso que tiene esta otra persona? Donde vive con gozo, con alegría, con felicidad, donde no guarda rencores, donde no tiene amargura, donde ama aún cuando la gente lo está odiando. ¿Cómo le hago para tener un pedacito de eso? Porque toda la vida he estado batallando y he estado intentando con religión. He intentado diferentes formas. He ido a esta iglesia y aquella iglesia. Y he intentado cambiar de vestir, mi vestimenta y mi comida. Y he intentado traer una cruz colgada en mi cuello. Y aún así no cambio. Sigo igual. ¿Cómo le hago para nacer de nuevo? Ya memoricé muchos versículos de la Biblia y parece que eso no me ayuda tampoco. ¿Qué hago para tener una vida nueva? Y eso es serio. Porque Jesucristo dijo, al menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Es serio. En el versículo 5 de Juan capítulo 3, Jesucristo vuelve a aclarar, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es cuando empezamos a agarrar un poquito de conocimiento en medio de nuestra ignorancia tan profunda que tenemos. El que no naciere de espíritu es algo sinónimo de nacer de nuevo. Bueno, ¿cómo puedo entonces verdaderamente nacer de nuevo? Empecemos con esta idea. Tienes que vaciarte de ti mismo. Tienes que vaciarte de lo que eres. Tienes que vaciarte de ti para que Él te pueda llenar. En Juan capítulo 3, ahora en el versículo 30, cuando Juan el Bautista vio venir a Jesucristo, exclamó, expresó algo que nosotros debemos expresar constantemente. Y dijo Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es una verdad que entendieron los profetas, los apóstoles y todos los discípulos de Jesucristo. Es necesario que Cristo se haga más grande, pero que yo me haga más pequeño. Entonces estamos hablando de venir delante de Dios y reconocer quién es Él y quién soy yo. En lugar de dejar de creerme el muy, el mero. En realidad no soy digno de estar delante de la presencia de Dios. No hay obras, no hay ritos, no hay ceremonias, no hay religión, no hay actos de ningún tipo que me hagan ser digno de estar delante de Dios, solo y únicamente por su gracia. Lo valoro a Él como se debe valorar y me valoro yo como me tengo que valorar. Es necesario que yo mengüe, que yo me haga más pequeñito. En el Salmo, en el capítulo 34, versículo 18, una expresión que se repite en toda la Biblia, muchas veces. Y dice Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando usted empieza entonces a ver a Dios como el mero, no como alguien que usted quiere entender, quiero comprenderlo, es Dios, nunca lo va a poder comprender.
Si usted pudiera entender toda la grandeza, la maravilla, la gloria de Dios, entonces o usted fuera Dios o Él no es Dios. Simplemente verlo y quedarnos con la bocota abierta de qué tan magnífico y maravilloso es Él. Entonces cuando usted ve a Dios y luego se voltea a ver usted y reconoce quién es usted, lo primero que salta es arrepentirse ante la convicción. Se arrepiente delante de Dios. Le dice, ¿sabes qué, Dios? He hecho lo que se me da la gana, como todos los humanos. Vivo y hago conforme a lo que yo quiero, rebelde a tus deseos y a tu voluntad. Simplemente vivo y camino como yo quiero y para donde yo quiero. Voy y vengo como se me plazca. Entonces, usted se arrepiente delante de Dios. ¿Se arrepiente por qué? Pues porque reconoció, brother. Reconoció quién es Dios. Y entonces, pues, se humilla delante de Él. Se humilla. Oiga, humillarse no es algo fácil para los orgullosos, ¿eh? Humillarse delante de Dios, no es algo sencillo. No es algo sencillo. Déjeme se lo pongo porque rápidamente no es fácil humillarse. Porque, así es. Supongamos que aquí, y estoy hablando de una manera genuina, ser humilde genuinamente. No así como que mentirosón, pero genuinamente. Supongamos que usted sea bueno para hacer algo. Digamos que usted es bueno para jugar fútbol, ¿ok? ¡Pum! Sea el mejor en tirar penales, el mejor en tirar tiresquinos, mejor en mover el balón, ¿ok? ¿Ok? Y usted se considera como el mejor, usted reconoce que es el mejor. Pero voltea a ver a otra persona, tal vez al coach del equipo, al entrenador del equipo, y usted, cuando ve a ese entrenador, lo ve como que no sabe. La opinión que usted tiene acerca del entrenador del equipo es de que ni sabe, ni puede, ni debería estar donde está. Cuando ese entrenador viene a darle a usted una opinión de cómo debería jugar, ¿qué cree que va a hacer usted? La va a rechazar por lo general. Sí, está bien, sí, está bien. Eso es lo que vemos nosotros con Dios, para que usted entienda. Es muy difícil ser humilde delante de Dios cuando usted no reconoce quién es Él y cuando no, usted tiene una idea medio elevada de su misma persona. Cuando usted cree que es más de lo que verdaderamente es. Es muy difícil ser humilde delante de Dios. Y si es difícil ser humilde delante de Dios, va a ser aún más difícil ser humilde delante de las demás personas. Pues porque consciente o inconscientemente nos creemos buenos. Aquí está el mero sabor ranchero. Entonces, venimos delante de Dios, no podemos. Por eso la palabra de Dios dice otra vez en el Salmo, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué fácil se dice, ¿no? Qué fácil. Usted viene a Jesucristo, brothers. El Espíritu Santo empieza a obrar en usted. Empieza a hacer algo que no había sucedido antes. Lo empieza a hacer humilde. Le empieza a dar unos ojos verdaderos. Le quita la ceguera. Empieza a ver a Dios como es Dios y se empieza a ver usted como usted es. Y entonces usted decide seguir a Dios. En lugar de seguir sus placeres, en lugar de seguir sus sueños, en lugar de andar apapachando a sus niñitos, en lugar de andar haciendo todo eso, pone en primer lugar a Dios. A Dios. Porque al reconocer su grandeza y reconocer dónde está usted, reconoce que necesita su ayuda, que necesita depender de Él, que necesita de su socorro, que la única manera de tener esperanza en esta vida es estando conectado con Dios. Pero esto es algo que se tiene que reconocer de lo más profundo de nosotros, no de una manera superficial, porque mucho religioso viene el día de hoy a Dios usándolo como un amuleto, como el amuleto de la buena suerte. Voy a intentarle a Dios a ver si funciona, pero también voy a hacer esto, pero también esto. Y Dios se convierte para muchas personas como una opción más. Pero cuando usted verdaderamente viene y ve quién es Dios y ve quién es usted se arrepiente. Usted le pide perdón a Dios. Se humilla delante de su presencia. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Ay, mamá! Ríos de agua viva. Vas a ser una nueva persona. Vas a cambiar. Antes eras aguas estancadas que olían feo, que tenían basura y atorada. Ahora eres ríos de agua viva, ríos de agua limpia, pura, que hace ruido, que se mueve y que da vida a las demás personas. Fíjese el cambio, dice Jesucristo, ¿qué tienes que hacer? Creer en mí, pero no de una manera superficial como el día de hoy lo hace la gente. Creer verdaderamente en mí, en su autoridad, en su poder, en su dominio, en sus propósitos, en su santidad. Creer que sin Él nada somos. Entonces, podríamos darnos cuenta que el nacer de nuevo comienza con una convicción. Con una convicción verdadera, brothers. Usted dice, pues qué bonito, pero no entiendo. Se oye muy bonito todo eso que dijo, brother, pastor, pero no entiendo cómo es que sucede eso de la vida nueva al venir a Jesucristo. Es que al vaciarte de ti mismo, le das espacio al Espíritu Santo de que llene tu vida. Así es como funciona. Al vaciarte de ti y de ti y de ti, dejas ese hueco que Dios puede llenar. Pero no lo puede llenar mientras no estés vacío de ti. No puede estar ahí porque solamente tienes capacidad limitada. O estás lleno de ti o estás lleno de Dios. Y ese es el problema que tenemos. Mucha gente viene a las iglesias y tienen una experiencia emocional, motivadora, pero nunca se vacían de sí mismo. Entonces, de lo que estamos hablando, cuando decimos vaciarte de ti para que te llene el Espíritu Santo, ahí entran unas expresiones que a lo mejor usted ha oído antes: ser bautizado por el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Unas cosas que mucha gente no entiende y la mayoría le inventa y le aplica y le adjudica cosas que en realidad no son. ¿Cómo es que puedo ser lleno del Espíritu Santo? Bautizado del Espíritu Santo es cuando por primera vez llega el Espíritu Santo a su vida. Cuando llega el Espíritu Santo por la fe que usted depositó en Jesucristo. Lleno del Espíritu Santo es cuando usted es sensible a lo que Dios le está indicando, a lo que Dios le está diciendo. Es como su conciencia, pero mucho más poderosa. Y usted le hace caso a esa conciencia. Usted está llenándose del Espíritu Santo porque cada vez le hace más caso al Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, también a lo mejor sea una idea que usted casi no entiende. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Se oye relativamente religioso. El Espíritu Santo, si usted considera, ha estado presente siempre, mucho antes de la historia humana, y siempre ha estado trabajando. Es el agente trabajador, más trabajador de la Trinidad. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 2, que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Ahí había caos, había desorden, había que hacerse cosas, todavía faltaban muchas cosas de inventarse, de existir, de crear, y el Espíritu Santo estaba planeando, estaba moviéndose, estaba listo para crear el primer día. Luego usted sigue leyendo la palabra de Dios y llega el momento donde habla Elohim y dice, hagamos al hombre. No dice voy a hacer al hombre. Dice hagamos, está hablando con el Espíritu Santo. Está hablando con Jesucristo. Hagamos, Dios, 3 en 1. En el capítulo 2 dice la palabra de Dios, de Génesis capítulo 2, que Dios hace al hombre. Y ahí está el hombre, tirado ya, hecho, patitas, manos, pies, orejas, nariz, completo. Pero le faltaba una cosa. Y en Hechos capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta que no tuvo ese soplo de Jehová, hasta que no tuvo ese viento, ese aliento de vida, el hombre no vivió. No fue vivo cuando tenía el corazón palpitándole, cuando tenía los pulmones respirando. Era simplemente un pedazo más de carne, era simplemente un animal más. Pero es con el Espíritu de Jehová que el hombre viene a ser quien es. Y usted sigue viendo al Espíritu Santo y siempre está presente. Llega el momento donde la humanidad se empieza a rebelar, se empiezan a llenar de maldad. ¡Malos, malos! Y en Génesis capítulo 6, versículo 3, dice Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Se fijó lo que dijo? Después de ahí viene el diluvio. Pero dice Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque quien te está guiando, que te está hablando, quien te está diciendo qué hacer, es el Espíritu de Jehová. Y uno no le hace caso, uno hace lo que le da la gana. Y entonces dice: pues no, basta el pleito. No quieren escuchar, no quieren vivir, no quieren seguir el soplo de vida. Se acabó, y Dios acaba destruyendo prácticamente a toda la humanidad, con excepción de 8. Ni uno de esos sobrevivió. Solamente sobrevivieron los que subieron en el arca de Noé. Entonces, fue nomás para que usted reconozca la importancia del Espíritu Santo. Siempre ha estado activo, siempre ha estado trabajando, siempre ha estado acercándose al ser humano. Siempre es un agente creador dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo siempre está involucrado en las actividades del ser humano, llevando a cabo la voluntad de Dios. Siempre. Y ahí está uno todo ignorantote, sin hacerle caso al Espíritu Santo, y dice uno: ¿cómo puedo vivir de nuevo? Cuando te vacíes y seas lleno del Espíritu Santo. Esa es la única manera. Tienes que ser llenado del Espíritu Santo. Si no, es imposible tener una vida nueva. Es imposible. Es más, sin el Espíritu Santo es imposible entender la Biblia. Sin el Espíritu Santo es imposible cambiar su caráctercito que se carga. Es imposible, brothers. Y por lo tal, pues nacer de nuevo, ¿qué es lo más fácil? ¿Es lo más difícil? Pues es todavía más difícil. Ahora, cuando usted va a alguna de las iglesias el día de hoy que se llaman cristianas, usted se da cuenta que muchos de esos religiosos están teniendo un éxtasis emocional. Y eso es lo que es un éxtasis emocional. Están impactados por las emociones y le llaman ellos Espíritu Santo. Pero inmediatamente usted se da cuenta de que no es el Espíritu Santo, porque al seguirlo saliendo a la iglesia, su comportamiento es más mundano que los mundanos. Dice: estas personas no pueden haber nacido de nuevo. Le hablan y le predican pastores que dicen ser llenados del Espíritu Santo, pero son gente ávara, transero, que lo único que le importa es las carteras con patitas que están sentadas abajo de las sillas. Es lo único que le importa. Y dice ser llenado del Espíritu Santo, pero es una persona llena de avaricia, que va en contra de lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, el éxtasis emocional no es ser llenado del Espíritu Santo, ni tampoco es darle libertad al Espíritu Santo. Eso es darle libertad a nuestras emociones. Pero también vuelve a ver usted algunos de los que van a las iglesias y ve verdad. Ve gente que verdaderamente tiene al Espíritu Santo. Porque en ellos ve usted generosidad. En ellos usted puede ver amor, esperanza, paz en lugar de pleitos. Y es donde dijimos: es lo que nosotros todos queremos. Quiero dejar de estarme peleando por cualquier tontería. Quiero dejar de estar de criticón. Es muy cansado estar siempre criticando a todo mundo. Quiero nacer de nuevo. Y esta vez, esta ocasión, ser hecho bien.
ser hecho con esa paz y esperanza que todo el ser humano necesita. Quiero nacer de nuevo, pero esta vez quiero tener amor para la gente en lugar de egoísmo, buscando que me amen a mí nomás. Pero no quiero imitar a esos falsos cristianos que andan por ahí. Esos cristianos que dicen que hay poder en Cristo y hay victoria en Jesucristo, pero lo que viven no armoniza lo que predican. No quiero ser de esos. Quiero ser genuino. Como decían allá en Chihuahua, quiero ser de neta. Entonces, si volteamos a ver a mucho cristiano que dicen que son cristianos, nos hacemos la pregunta, ¿dónde está la vida abundante que Dios prometió, que Jesucristo prometió para ellos? Porque lo que veo es tranza abundante, lo que veo es pleito abundante, lo que veo es religión abundante. Pero ¿dónde está la vida abundante que Jesucristo dijo que nos ofrecía? ¿Por qué no la veo en tanto religioso? Y yo sí quiero vida abundante. Y la vida abundante, según Jesucristo, según la palabra de Dios, comienza en el instante que usted lo acepta a Él. Cree en Él, lo acepta como Señor y Salvador. Y volvemos a caer donde mismo, brothers. El Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo. Unos momentos antes de que Jesucristo se fuera sacrificado, antes de partir, en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, y usted sabrá que en Juan capítulo 17 es la oración antes de cuando ruega por las personas. Pero en Juan 14, 15, 16, Jesucristo prometió el Espíritu Santo. Prometió al Espíritu. Fíjese cuántos capítulos para prometerle. Por ejemplo, en Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para los domingos en la mañana, los miércoles durante el servicio. No dice para que esté con nosotros para siempre, en tu casa, en el trabajo, en el parque, en la fiesta, en la escuela, en donde sea que tú estés, no nomás mientras hay atmósfera religiosa. Un espíritu que esté contigo siempre, ese es el consolador, el defensor. La palabra, ustedes saben de ahí, la palabra original es paracletos, que significa tanto defensor como abogado, como consolador. Y ya en Juan capítulo 20, versículo 22, después de haber resucitado, Jesucristo agarra a sus discípulos y dice, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. ¿No se le hace algo como que ya se había escuchado eso? Agarra a Pedro y recibe el Espíritu Santo. ¿Dónde habíamos escuchado eso? Capítulo 2, versículo 7. Estaba ahí el hombre tirado, Adán, completo, se veía normal, pero le faltaba el soplo de vida, les faltaba vivir. Y aquí está Pedro todavía muerto, negando a Jesucristo, todavía con dudas, con temor, y Jesucristo le sopla y le dice, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Es por eso que la palabra de Dios nos motiva tanto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 18, sed llenos del Espíritu Santo. Y luego aclara, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Se te va a ir.
O sea, te llenas con vino, te llenas con sexo, te llenas con películas, te llenas con todo tipo de placer y se te va a acabar ese placer. Pero si te llenas del Espíritu Santo, donde sea que vayas, donde sea que estés, vas a seguir motivado. Es un combustible que no se acaba. Sigues con energías para continuar, con motivación, con entusiasmo, con alegría, con felicidad, brincando porque de gozo, porque sabes que estás en las manos de Dios y que tu vida está en buen camino, que hay un propósito para ti. No vas desbalagado por el mundo viendo a ver qué pasa mañana, sino vas en la dirección correcta porque sabes que vas de la mano de Dios. A diferencia de cualquier otra cosa. Ahí los compañeros del trabajo están chavos, son de 20 y tantos años y todas las mañanas llegan tomando Red Bull. Y digo, ¿qué? No pueden vivir sin el Red Bull. ¿Y qué cree que pasa 4 horas después? Ya quieren lonche porque ya no aguanta. Uy, apenas son las 10:30. Necesito otro Red Bull. Eso es lo que hacen, ¿no? Y todos los placeres que buscamos. Te prometen mucho, pero te entregan muy poco, como dice Proverbios capítulo 5, hablando de los placeres que trae la mujer ajena. Promete mucho y entrega poco. Entonces, llénate mejor del Espíritu Santo. Ahora, volviendo con Pedro. Usted puede ver la vida de Pedro, el antes y el después. ¿Antes y después de qué? ¿De que Jesucristo resucitara? No, de que el Espíritu Santo entrara a su vida. Antes y después. Antes y después de ser lleno del Espíritu Santo. Antes y después de haber nacido de nuevo. Antes del Espíritu Santo, Pedro se preocupaba en pescar, ganar dinero. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Antes del Espíritu Santo, Pedro era un cobarde, tenía miedo de que los que asesinaron a Jesucristo vinieran a asesinarlo a él mismo. Estaba escondido. No podía hablar, no le salían palabras. No se le facilitaban las palabras para con la gente, bro. Nadie venía a los pies de Jesucristo por Pedro. Su ministerio estaba acabado, estaba frito, estaba muerto. Pero luego en Hechos capítulo 2, dice la palabra de Dios que baja el Espíritu Santo en forma de fuego, en lenguas que ardían. Y es llenado del Espíritu Santo Pedro con los demás que lo rodeaban. Y ahora puede usted ver la vida después del Espíritu Santo de Pedro y ve que es un Pedro diferente. Después de Hechos capítulo 2 vemos que Pedro ha cambiado como si fuera una nueva persona, como si no fuera el mismo Pedro de los evangelios, como si fuera otro individuo, como que a este lo canjearon. ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? Llenó el Espíritu Santo a él y ahora las palabras de Dios fluyen por su boca como nunca lo habían hecho antes, brothers, como si fuera cosa natural, como si hubiera ido a una universidad y hubiera estudiado mucho de cómo hablar. Dejó la pesca de los peces y se enfocó en alcanzar almas para Jesucristo, porque entregó su vida al servicio de Dios. Eso fue lo que hizo Pedro. Miles de personas vinieron a los pies de Jesucristo gracias a lo que hizo Pedro. Fue una persona verdaderamente diferente. ¿Y qué es lo que cambió? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que marcó el antes y el después? Fue la llenura del Espíritu Santo. Algo genuino, algo verdadero, algo que no se acabó saliendo de la iglesia, algo que permaneció hasta su vejez. Continuó y continuó. Entonces usted ya sabrá, porque lo mismo pasó con Juan, lo mismo pasó con Pablo, lo mismo pasó con todos los discípulos. Podemos ver claramente un antes y después. Porque todos ellos nacieron de nuevo, todos ellos fueron llenados del Espíritu Santo. Y entonces otra vez nos hacemos las preguntas, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque yo quiero nacer de nuevo. Necesitas vaciarte y llenarte del Espíritu Santo. ¿Cómo le hago? Porque estoy cansado, estoy frustrado. Solo Dios puede ayudarte porque solo Dios puede cambiarte. Solo Dios te puede hacer diferente al mundo que te rodea, que es ambicioso, egoísta, vanidoso, avaricioso, tacaño, violento, vengador. Solo Dios te puede hacer diferente a todas las demás personas. Solo Dios te puede hacer diferente a los demás religiosos que predican una cosa y viven otra cosa. Que para mostrarle al mundo que Dios está con ellos tienen que hacer un show religioso, brincar como si fueran gallinas.
Dios te puede hacer verdaderamente diferente, porque el Espíritu Santo te da poder. El Espíritu Santo te cambia. Pero, brothers, antes de llenarte del Espíritu Santo, antes de llenarte de gozo, antes de que puedas probar ese proveer, antes de que tengas la llenura, tiene que venir convicción. Si no hay convicción, no hay nada más. No hay nada más. En Juan capítulo 16, versículo 18, versículo 8, dijo Jesucristo hablando del Espíritu Santo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La convicción te lleva al arrepentimiento. Sin convicción vas a decir: yo quiero eso, pero no quiero dejar mi vida avariciosa, egoísta, placentera. Yo quiero eso, quiero que Dios me dé, pero yo no le quiero dar nada a Dios. No te has vaciado de ti mismo. Si no te vacías de ti mismo, no hay lugar para el Espíritu Santo. No vas a sentir esa llenura del Espíritu Santo. Necesitas la convicción, y la convicción te la da el mismo Espíritu Santo. Al ser sensible a la voluntad de Dios, al ser sensible a la palabra de Dios, al ser sensible al Espíritu Santo, quedas convencido que necesitas arrepentirte, que necesitas reconocer que sin Dios no somos nada, no eres nada. Y entonces la convicción, el arrepentimiento, y el arrepentimiento te lleva a la salvación, y la salvación te da la llenura del Espíritu Santo. Y no es un show religioso la llenura del Espíritu Santo, brothers. Esa salvación y esa llenura del Espíritu Santo Dios te la dio por la fe que depositaste en Él. El Espíritu Santo, brothers, viene y despierta tu alma que estaba más que dormida, muerta. Muerta. Es lo que dice Efesios, ¿no? Capítulo 2. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y llega el Espíritu Santo y dice: hey, wake up, wake up. Dice: levántate. Y es lo que dice también la palabra de Dios: levántate tú que duermes. ¿Verdad? Levántate tú que duermes. Que la luz de Cristo te aliviane, te eche la mano, te despierte. Pero es solamente con el Espíritu Santo, brothers. Porque aceptar la religión no es suficiente. No ha sido ni va a ser. Hacerse el religioso no ayuda de mucho más que, no sé, a lo mejor ya tienes algo que hacer. Las terapias con el psicólogo, pues, brothers, no tienen efecto a largo plazo. Está comprobado que ninguna terapia con el psicólogo le va a aguantar por mucho tiempo. Si es que le ayuda, el tiempo de efectividad es muy limitado. Solo hay una manera de que puedes tú tener una mejor vida, y eso es naciendo de nuevo. Esa es la única manera, bro. Y sabe que puede usted nacer de nuevo porque Jesucristo resucitó. Porque Cristo Jesús resucitó. Ahora dice la Biblia que Él ascendió y nos envió a su Espíritu Santo. Y si Él no hubiera regresado al cielo, no hubiera podido mandar al Espíritu Santo. Ese era el orden, era lo que tenía que suceder. En Juan capítulo 16, versículo 7 dijo Jesucristo: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Se fijó, era necesario que Jesucristo resucitara y ascendiera para que nos enviara ahora el Espíritu Santo. Es el orden, y es lo que tenemos ahora. Celebramos la resurrección de Jesucristo, celebramos que Jesucristo nos envió su Espíritu Santo. Pero no lo puedes aceptar, no te puedes llenar de Él si no te arrepientes. Entonces se da cuenta que reconocerlo es la cosa más prioritaria de su vida, es lo más importante que deberíamos de tener, brothers. Ahora, para aquellos que ya lo tienen, usted dirá: yo ya lo tengo, pastor, no me ve cómo soy humilde. Para los que ya tienen el Espíritu Santo, brothers, pues prácticamente lo mismo, porque es muy fácil apagar al Espíritu, entristecer el Espíritu Santo, al dejar de ser sensible a su voz, a su guianza. En Efesios capítulo 4, versículo 30,
Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice, no lo contristes, no lo agüites, no lo apagues. Y muchos cristianos el día de hoy lo ha apagado porque cuando una vez que vienen a Jesucristo, una vez que depositan su fe en Él, que tienen esta experiencia espiritual, que tienen esta relación con Dios, continúan su vida y poco a poco los afanes de la vida, la preocupación por el trabajo, la preocupación por esto, por la familia, por la carrera, la preocupación por tantas cosas, los empiezan a distraer de la atención que le tienen que poner al Espíritu Santo. Y de repente, como el pastor es sangrón, como el de la clase de la escuela dominical no enseña bien, como esto, empezamos a tener excusas de por qué no hacer lo que el Espíritu Santo nos está haciendo o dejando hacer o guiando a hacer, y acabamos entristeciéndolo. Y todavía es más, porque es muy fácil apagar el Espíritu Santo. Si vamos a Efesios y vemos el contexto de Efesios, usted se da cuenta cómo es que algunas personas apagaban al Espíritu Santo. Y dice que no haya ninguna palabra corrompida, el versículo 29, que ninguna palabra corrompida salga de su boca. Aguas con la boca, cuidadito. El versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Okay, dentro de los cristianos nos estamos rozando acá ratito. Nos peleamos entre nosotros mismos y luego se puede quedar eso ahí amontonado y de repente el enojo se convierte en ira y el ira se convierte en amargura y el Espíritu Santo ya está apagado. Y por eso dice, quítate de ti toda amargura, enojo, ira, gritería, hermanas, y maledicencia. Y luego acaba diciendo, y toda malicia. Toda malicia. ¿Qué tengo que hacer pues? Si el Espíritu Santo ya está en mí. Tienes que arrepentirte. ¿Se fija que le dije que era lo mismo? Tienes que arrepentirte. Sí, Señor, perdóname, porque la verdad, sí me he enfocado en otras ondas. Mire, el Espíritu Santo es tan respetuoso. El Espíritu Santo nunca le roba la identidad. Usted sigue siendo quien Dios lo hizo. Dios lo hizo como lo hizo y nadie más que Él lo puede cambiar, y no lo cambia por 5 minutos o un segundo. Si Dios va a transformar su vida, la va a cambiar de ahí para siempre. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14 versículo 32 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo no es alguien que lo posee a usted y que le roba su identidad. El único que lo roba su identidad, que lo posee, son demonios. Sí son espíritus, pero no son santos. ¿Sí entiende? El Espíritu Santo quiere tener una relación con usted, no aparte de usted. Entonces, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? Pues lo primero es la convicción. Y la convicción no la puede conseguir usted, se la tiene que dar el mismo Espíritu Santo. Después viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo que usted puede hacer, venir delante de Él y pedirle perdón, reconociendo quién es Él y quién es usted. Cuando usted se arrepiente, usted está reconociendo que Jesucristo es el mero mero, el Señor y Salvador. En ese momento usted recibe el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante sigue trabajo que hacer. Ser sensible a su voz. Mientras más sensible es a la voluntad, a la voz de Dios, del Espíritu Santo, más se va llenando usted del Espíritu Santo. Y de repente usted empieza a ver el fruto del Espíritu en su vida, como dice Gálatas 5. Sin darse cuenta, sin saber cómo, como el viento, como en Juan capítulo 3 dijo Jesucristo, así como el viento sopla y no sabe ni dónde viene ni para dónde va, así es el nacer de nuevo. De repente usted dice, ah, caray, ya no tengo odio por esta persona sangrona. Y de repente alguien lo ve a usted y le va a decir, oyes, como que te has hecho amoroso, como que te has hecho gentil. ¿Qué te pasó? Usted no sabe cómo vino, cómo cambió, porque es obra del Espíritu Santo.